Muy buenos días a todos y a todas. La verdad que continuar, digamos, las presentaciones después de la exposición de Julio va a ser complicado, sobre todo porque de la impresionante discusión que plantea, yo voy a tratar de reducirla, digamos, un poco a lo que es el marco de desarrollo capitalista, porque eso fue nuestra historia, porque en eso estamos enmarcados y porque seguramente no se va a modificar de aquí en poco tiempo. Entonces, los análisis, digamos, dentro de este marco son absolutamente necesarios también. En este aspecto, justamente lo que yo quería profundizar un poco es en el análisis de algunas cuestiones que ya tocó Gustavo, sobre todo con casos concretos de la época de Mosconi y de lo que sucedió con Repsol en los últimos años, ¿no es cierto? Sabemos que el petróleo fue descubierto el 13 de diciembre de 1907 con un plan, digamos, sistemático por parte del Estado para poder evaluar lo que eran los recursos minerales y naturales en nuestro subsuelo. Que el descubrimiento no fue casual, como en algunos libros se puede llegar a leer, sino que tuvo un plan efectivo de evaluación justamente de recursos. A partir desde unos años antes se empezaron a establecer algunos estudios, se crearon algunas direcciones nacionales que iban en ese sentido y finalmente el 13 de diciembre sale el petróleo. ¿Qué sucedió a partir de ese momento? Y con gobiernos conservadores de aquella época justamente también, pero que tenían un sentido de poner al recurso a favor, digamos, de la acumulación capitalista nacional. En 1910 se crea la Dirección General de Explotación de Petróleo, cuyo primer presidente fue el ingeniero Luis Huergo. Y acá sucede lo que es la acumulación, digamos, inicial de lo que sería la YPF posterior. Es decir, del año 1910 al año 1915, el Tesoro Nacional aporta de sus propios recursos alrededor de 8.655.000 pesos, que vendría a ser el capital inicial de lo que posteriormente sería YPF. A partir de allí el Estado no pone un solo peso más. El 17 de octubre de 1922 es nombrado el general de la Nación Enrique Mosconi al frente de YPF. Allí comienza un periodo de crecimiento y expansión y, como decía Gustavo, se nombra a Alonso Baldrich, al general Alonso Baldrich, a cargo de la explotación petrolera de Comodoro, que va a ser prácticamente el corazón de esa expansión de producción de petróleo. Pero además toma la decisión, también lo mencionaba Gustavo, de construir una nueva refinería, que era la refinería La Plata, y lo hace en muy poco tiempo. Es decir, aquello impulso inicial, aquella capital inicial, empieza a ser aprovechado en favor del interés nacional. El 22 de mayo de 1923 se abre el concurso público, se presentan diversos oferentes y se aprueba la de la Bethlehem Steel Company, una empresa extranjera que tenía la tecnología necesaria para poder desarrollar las unidades de refinación que necesitaba Mosconi para poder fabricar nafta, porque eso es lo que necesitaba, justamente fabricar nafta nacional, poder romper el mercado de la venta de nafta en el mercado nacional, que estaba dominado por las empresas extranjeras, principalmente Standard Oil y la Shell, norteamericana e inglesa. El convenio se firma el 14 de enero de 1925, se inaugura el 23 de diciembre de 1925, es decir, prácticamente un año después, y se completa el 1 de agosto de 1926, es decir, que en muy poquito tiempo Mosconi lo que hace es
firmar un convenio con una empresa que tenía esta tecnología, se construyeron una unidad de topping, una unidad de destilación atmosférica que actualmente se puede hacer con recursos propios. Existen, digamos, diseños abiertos para eso, en aquella época no. Una unidad de cracking de gasoil y de queroseno, justamente para romper las cadenas de hidrocarburos y poder hacer más nafta. Y cracking de fuel oil, es decir, agarrar el fuel oil, romperlo y poder hacer más nafta. Eso es lo que hacía y lo que decidió hacer Mosconi en aquella época con esa refinería. En 1929 se inaugura un cracking adicional combinado de fuel oil y de gasoil y obtiene la suficiente cantidad de nafta como para dominar el mercado interno y poder bajar a la mitad del precio de su valor, de 36 centavos a 18 centavos, el valor de la nafta en nuestro país. Eso significó que esos trabajos que habían sido desarrollados durante esa época fueran puestos justamente al servicio de la nación. Desde el año 1915, cuando tenía un capital inicial, y esto fue una de las cosas que hizo Mosconi, ¿no? Por supuesto, el aumento de producción de petróleo y de gas en el sur argentino, pero esto lo quería agarrar mostrar como un ejemplo. Hasta llegar al año 1934 con un capital de 380 millones de pesos, es decir, pasa de 8 millones a 380 millones de pesos. Producto de la propia riqueza que va extrayendo y del trabajo argentino que va quedando en territorio nacional. Mi abuelo Raúl hace un escrito justamente preguntándose qué hubiera pasado si la YPF hubiera sido extranjera en ese momento, en todo ese periodo de tiempo. Y él, haciendo algunas cuentas, dice que entre el año 1926 y 1934 se hubieran girado al exterior alrededor de 1.026 millones de pesos, a un promedio anual de 131 millones de pesos. Es decir, que el flujo de divisas hubiera sido extraordinario. Eso es riqueza convertida en divisas, que hubiera salido del país. La refinería de La Plata tuvo un costo de 25 millones de dólares. Compárenlo con los 130 millones anuales que se hubieran girado si YPF hubiera sido extranjera. Y tuvo un adicional por el cracking de 1929 de 4 millones y medio. Después aparece el intento de nacionalización de toda la producción de hidrocarburos, que después se va a plasmar en el artículo 40 de la Constitución de 1949, pero que queda trunco por el golpe de Estado del año 1930, que sabemos que tuvo olor a petróleo. En comparación con lo que sucedió con la Repsol, cuando Repsol tenía el control total de YPF, hasta no hace mucho tiempo, efectivamente, lo que se hizo fue tomar riqueza argentina y con esas divisas obtenidas invertirlas en el exterior. Entre el año 2000 y 2004, la Argentina generó un 17% del ingreso por ventas, el 65% era generado en España, pero el 47% de las ganancias totales de Repsol fue generado en la Argentina, contra 32% en España. Ahí se podía visualizar perfectamente de qué manera aprovechaba las ganancias. Entre el 99 y el 2007 se distribuyeron el 75% de las ganancias, es decir, de lo total ganado, el 75% de las ganancias se distribuían. Entre el 2008 y 2010 se distribuyeron el 144% de las ganancias. Es decir, que lo que se ganaba se le agregaba adicionalmente capital de la empresa para poder distribuir más ganancia. Es decir, una fabulosa tarea de vaciamiento. Yo creo que se marca una vuelta de página con la expropiación del 51% de YPF y la ley de expropiación. Hay una modificación en el concepto de
de bien, digamos, de commodity transformado en bien estratégico, al menos en lo que dice, digamos, la letra de la ley. Es decir, se están dando las herramientas necesarias como para poder modificar eso justamente. Y quería destacar también lo que dice el decreto 1277, que es muy interesante, porque deroga los artículos más importantes de los decretos de reguladores de Menem del año de 1989. Se deroga la disponibilidad de hidrocarburos que estaba en el 1055, en el artículo 5, 13, 14 y 15. Se deroga la libre fijación de precios y la asignación de cantidades y valores de transferencia. Eso estaba en el 1212, en los artículos 1 y 9. Se deroga la libre exportación e importación de los hidrocarburos sin autorización previa, que estaba en el 1212 y en el 1589, en el artículo 3. Y la libre disponibilidad de divisas también se deroga, es decir, el 70% que no tenían obligación de liquidar aquí en el país, también está derogado. Es decir, que el marco jurídico se ha modificado sustancialmente, es decir, hubo un cambio de dirección en lo concreto. ¿Qué va a suceder de aquí en el futuro? Eso va a depender de las políticas que se desarrollen, no solamente respecto de YPF, sino también en el resto, como se decía recién, del mercado de hidrocarburos, que es el 70% restante. El decreto 1277 también crea una comisión nacional que no tiene facultad de planificar la producción de hidrocarburos, pero que sí tiene facultad de vetar los planes de inversión que van a presentar o que supuestamente tienen que presentar cada una de las empresas. Es decir, hay un paso en este sentido positivo, pero que por supuesto no tiene la complejidad y no es completo en el sentido de controlar el 100% de la producción de hidrocarburos. Ahora, ¿cómo estamos con respecto a los otros países que se han tomado decisiones fundamentales en este sentido? Es decir, Bolivia, Venezuela y Brasil principalmente, Ecuador. En Bolivia sabemos que se produjo la nacionalización de hidrocarburos, lo que se hizo fue la estatización de YPFB, sociedad anónima que sigue siendo una sociedad anónima, es decir, el 100% de las acciones de YPFB está en manos del Estado, y lo que se hizo fue renegociarla con todos los contratos de concesión que había en ese momento, es decir, los 44 contratos de concesión se renegociaron totalmente. Se sacó una ley diciendo que el Estado no podía participar de menos del 51% de la renta total, es decir, la suma de regalías, la suma de impuestos y la suma de ganancias que obtiene YPFB por medio de la asociación con empresas extranjeras que siguen estando en Bolivia. Estamos hablando de Pluspetrol, Repsol y otras empresas. Ahora, ¿qué está haciendo Bolivia? Y está recuperando su producción de gas y petróleo, es decir, no la está justamente disminuyendo y está participando, prácticamente tiene una participación del 97% en dos proyectos importantísimos que son San Antonio y Sábalo, que es para aumentar la producción de gas, con lo cual el 97% de lo que obtiene en ganancias lo obtiene de esos dos proyectos específicamente. Y luego están aumentando la capacidad de las refinerías, tanto de Santa Cruz de la Sierra y de Cochabamba. En la Argentina, ¿qué es lo que necesitamos? Evidentemente no vamos a poder modificar la ecuación energética de un día para el otro, sino que vamos a seguir necesitando de los hidrocarburos por lo menos de aquí en un horizonte corto, digamos entre 5 y 10 años, hasta poder reemplazarlo con otras tecnologías. Es por eso que es necesario recuperar la producción de gas. El año pasado, el déficit comercial en la balanza energética fue casi de 3.000 millones de dólares, con importaciones de casi 10.000 millones de dólares, producto de la importación de gas de Bolivia, de gas natural licuado,
que es casi el 40% de lo que se consume en nuestro país, y de importación de gasoil y de fuel oil para las centrales térmicas. Eso, de alguna manera, son divisas y riquezas que estamos perdiendo, y de alguna manera tenemos que revertirlo. Estamos exportando petróleo, seguimos exportando petróleo. En los primeros 10 meses de este año la cantidad es similar a la del año pasado, se exportaron casi 2.000 millones de dólares, y importamos productos de elaboración como el gasoil y el fuel oil. Por eso es necesario hacer nueva refinería, una refinería de por lo menos 200.000 barriles por día que YPF estaría planificando construir en Bahía Blanca. El financiamiento habrá que ver cómo se obtiene. Evidentemente todos estos programas, digamos, de expansión necesitan algún tipo de financiamiento y de recursos genuinos. Y lo que es importante, mantener bajo control estatal lo que es el negocio de los hidrocarburos, ¿no es cierto? No solamente apuntar hacia una YPF 100% estatal, sino también el resto de la producción de hidrocarburos, que el Estado tenga la posibilidad de poder dirigir esa producción a favor de un verdadero desarrollo nacional y a favor del interés del país. Si nosotros dependemos de la tecnología, y vamos a tener que depender de la tecnología porque no hay tecnología desarrollada como para poder desarrollar, por ejemplo, los pozos no convencionales o el shale oil o el shale gas, es importante que el Estado y nuestro país tenga el control de la disponibilidad de ese recurso y de qué hacer con eso. Y no solamente el Estado, sino también los diversos actores que participan, tanto sean los trabajadores, los usuarios, los consumidores, etc. Bueno, esto es un poco lo que quería presentar. Hay un esquema, digamos, se abre, digamos, un abanico de discusiones respecto a esto, y lo que quería aclarar justamente era eso, ¿no? Cómo salir del atolladero de esta situación de dependencia, evidentemente, en la que estamos, no solamente energética, sino también un modelo de extractivismo primarizado, en donde cada uno de los pasos que podemos dar o que podemos llegar a dar para tratar de romper esa cadena de dependencia, evidentemente va a ser algo positivo. Bueno, muchas gracias.